Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro capítulo más de Sin Freno, compañeros Pepe Carlos, Carlos Pepe, ¿cómo les va? Hola María, hola Carlos, bien, muy bien, Buenas noches, ¿Todo ¿cómo bien? están? muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, el tema de indiscutiblemente es la inspección ocular por el tema Loan, que lo hicieron jueces, fiscales y también algunos medios de prensa, pero nacionales, no interrumpieron la Porteños en realidad. porteña. Bueno, interrumpieron la presencia de los medios locales, mucho malestar y bueno, eh, esto es lo que va a pasar. En principio, el 16 de julio empieza este juicio con jueces que se llaman el juez Braco, que es del sur, Ceroleni, que es de acá, y Belforte, que sería el de Formosa. Estos jueces en principio habrían dicho que no se permitía esto, el ingreso a la prensa, pero la prensa nacional fue justificada por parte de los abogados de las personas detenidas que estuvieron ahí, los abogados ¿Y defensores. esta simetría va a continuar así? Y yo pienso que no, salvo que el juicio de Loan sea un show mediático como ya fue la desaparición. Bueno, que ese es el riesgo que se corre, ¿no? Esa es una de las posibilidades que también está. Lo que decían personas que vienen siguiendo el expediente del que nace del Juzgado Federal de Poser Penso, es que sorprendió y mucho algunas diligencias ayer en el marco de la inspección ocular, en el cual claramente quedó demostrado la falta de conocimiento que sobre el expediente que llega al tribunal oral tenían los jueces, ¿no? Había mucho desconocimiento y eso ya comienza a generar preocupaciones. De hecho, la conformación del tribunal ya es un problema. ¿Por qué? Me parece que eso hay que Voy a hacer una explicarlo pregunta también. de ignorante. ¿Vinieron leídos? Bueno, ese es el tema. De lo acuerdo a lo que, en el caso concretamente Juan Cruz Velázquez, que es periodista de Goya y que viene siguiendo el caso con la doctora Poser Penso desde el primer minuto, él le llamaba la atención que hubo personas que no fueron citadas a la inspección ocular y que estuvieron ese día en el momento de la sustracción del menor, ¿no? Y lo que llama la atención es eso, la citación de un comisario general que no había estado en el momento de la sustracción y que... Y el abogado de él, el doctor Vallejo, fue el más molesto y el que quería interferir, inclusive Sí. con los hijos, con los hermanos de Loan, con los hijos de María y José. Hay que decir también, Pepe María, que es un tribunal que ha quedado conformado por integrantes que no son de esta jurisdicción, salvo el doctor Ceroleni, que además está muy pronto a jubilarse. Tenés los otros dos, son uno del sur y otro de Formosa. ¿Pero por qué se da esto? Y por las vacantes que hay en la justicia Claro, federal. claro. En total hay 7 vacantes en la justicia federal, que el Poder Ejecutivo ha mandado los pliegos de 2 fiscales nada más, pero no ha mandado los pliegos de quienes van a integrar el Tribunal Oral Federal, ¿no? Con lo cual hay una sensación de acefalía y estos jueces claramente no hasta ahora no han leído el expediente. Esperemos que para el 16 de junio lo hagan. No tienen ni idea. Mirá, ellos fueron primero a lo de la abuela Catalina, de ahí al Naranjal. Y después ya no querían caminar más hasta el lugar donde teóricamente habían plantado la zapatilla de Loan. Y ahí hubieron muchas cosas muy, pero muy raras, porque no querían, los jueces tenían miedo de ser picados por víboras. El único que aparentemente, tengo entendido, inclusive se tropezó y tuvo una caída, es el juez Ceroleni. Y continuó la inspección, pero mediante la presión de los fiscales y también de los abogados, a que esto se tenía que hacer sí o sí en la jornada de ayer. Después fueron caída ya la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde, fueron al hotel, donde, recordarán ustedes, fueron influenciados Camila, Macarena, los chicos que fueron con Loan al Naranjal. Y, que fueron influenciados por 10 personas que además van en el juicio porque están acusados del encubrimiento y el ocultamiento de pruebas, ¿no? Exacto, que ahí está el americano y los falsos Dupuy. Exactamente, son 10 en total, ¿no? Y ahí tenían que estar presentes Macarena y Camila, estuvo solo Macarena, claro. Camila no apareció. Entonces uno se pregunta, hacen todo otra vez con las mismas desprolijidades que empezamos hace 2 años atrás. Porque además el temor también que se tiene, María, y desde el punto de vista procesal es esto de las nulidades.
Sí. Porque cuando vos empezás un procedimiento y después no estás ajustado a derecho, el proceso después puede caer todo justamente Sí, por... Ahora, te pregunto, María, vos que seguís el caso al detalle y vos, Carlos, que sos abogado. Esta causa está siendo mirada al detalle. Sí. ¿Por qué estamos en esto nuevamente? ¿Qué están viendo ustedes? Yo lo que estoy viendo es, primero, este inconveniente que tiene la Justicia Federal de Corrientes por las ausencias que tiene. O sea, hay una virtual acefalía en la Justicia Federal de Corrientes. Vos tenés 7 cargos que no fueron cubiertos. Y entonces tenés magistrados que van a entender en la causa, porque hay que decir que también esto es inspección ocular, no es Sí, el claro. comienzo del juicio oral y público. No, Es una una medida acción preliminar que se ha claro. tomado exactamente, pero no es, ni siquiera es la reconstrucción, porque por ahí desde el punto de vista procesal son dos cosas totalmente distintas, la inspección ocular de la reconstrucción del hecho en sí, ¿no? Todo es desprolijo. La inspección ocular se sabía que se iba a hacer. La tranquera donde plantaron la zapatilla, un día antes estaba abierta y el otro día estaba con alambre. La prensa no iba a hacer esta inspección ocular, la prensa nacional estuvo dentro. Pero es que la prensa ahí no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer Eso no- y yo siento otra vez que hay algo raro en esto. A mí me preocupa sobremanera este inicio de juicio. Pero ¿quieren escuchar ustedes lo que decía? Acá estamos todos muy sujetos a lo que hacen los fiscales, que son varios, son varios. El fiscal general Schaffer y la fiscal Tamara Porcel, y hay otros fiscales que van a estar en la causa. Los fiscales están sumamente compenetrados y con conocimiento total del expediente. Claro. Yo no puedo decirte lo mismo de los jueces. Y en contacto permanente con la familia, que también es y importante. protegiendo a la familia. De hecho, no lo decís solo vos. Ese fue un reclamo del fiscal Schaffer, digamos, ¿no? Absolutamente. Escuchen lo que decía esta mañana la fiscal Tamara Porcel. Mira, María Mercedes, nosotros ayer caminamos aproximadamente 7 horas, caminamos 8 kilómetros aproximadamente de lo que eran las distancias. Claro, o sea, desde la casa del almuerzo fatídico, lo de Catalina, Exacto. hasta el Naranjal. Hasta el Naranjal. El tribunal había dispuesto no ir al lugar del hallazgo del botín. ¿Por qué? Porque, bueno, consideraban que los planos ya eran suficientes, era un lugar bastante alejado y que con los planos y gendarmería y los testigos que ya estaban convocados era suficiente para subir esos videos. Nosotros estamos trabajando en bloque, como lo sabes, con María, con José, con Mariano, con José también el hermano de Loan, con los querellantes, con Alejandro Becchi y Belén. Y desde la Fiscalía nos opusimos rotundamente a esto, justamente refutándole con los mismos fundamentos que dio el tribunal al decir es una inspección ocular. Nosotros necesitábamos percibir, observar, ver cómo era ese camino hasta donde se halló ese botín. Y nosotros necesitábamos que ellos también lo hagan, que midan esa distancia y que vean que Loan no pudo estar ahí. Entonces eso era lo que nosotros necesitábamos y por eso nos opusimos juntos con el equipo de auxiliar fiscal. El tribunal nos había dicho que ya lo habían resuelto, no podían rever la medida. Fuimos muy insistentes con esto, logramos que esta decisión se revierta y fuimos hasta el lugar del botín. También caminamos aproximadamente 3 kilómetros, pero entendimos que era sumamente importante, era necesario hacerlo. Loan sale de lo de la abuela Catalina. Sí. Hacia el famoso Naranjal. Sí. Ahí se pierde. Se pierde el rastro. Y de ahí hasta donde está el botín, ¿cuánto tramo hay? La distancia entre lo que es el Naranjal y lo que es el hallazgo del botín es muy lejos. Uno imagina que, dada la distancia, es muy difícil que Loan se haya ido o lo hayan llevado hasta el lugar de las zapatillas. Da la sensación de que los sustrajeron a metros del Naranjal, nada más, son el propio Naranjal. Pero ha sido interesante entonces. Ha sido de muchísimo valor y eso también quería aclarar porque veo que por ahí se dice ¿por qué volvieron 2 años después? ¿Qué querían encontrar 2 años después que no se encontró? Claro. Nosotros no queríamos encontrar nada, pero quiero aclarar que no somos la misma fiscalía que llevó la investigación. Somos una fiscalía diferente, son jueces diferentes. Sí, señora. Y nosotros no íbamos a buscar nada, sino que necesitábamos esto que era corroborar la hipótesis que ya tenían. Ahora, Muy clara. Yo Muy creo que clarísima. Muy clara, Tamara porque además Porcel. ¿qué es lo que está diciendo la doctora Tamara Porcel? Que además explica muy bien, en un lenguaje Muy muy clara. sencillo, muy directo. Ella lo que está diciendo es para nosotros, lo que hicimos en la inspección ocular fue reforzar la hipótesis que deberíamos manejando de la sustracción del menor. Así Que es. aquí no ha habido otra teoría Pará, que haya Carlos, no nos olvidemos que acá hubo trata, tráfico, accidente. accidente, una madre y un padre que podrían haber vendido. Exacto. Hay una cantidad de cosas. Sí, Por pero eso fueron es muy teorías importante. desarrolladas, María, desarrolladas a través de los medios.
Pero Esos mismos medios que hoy estuvieron en una inspección y no tenían que estar. la Fiscalía claramente dice, acá nosotros, y vamos, por eso es lo que vamos a defender en el juicio oral y público, y que acá ha habido, por un lado, para 7 imputados, la sustracción del menor, y por otro lado, para 10 imputados, el encubrimiento sobre esa sustracción. Eso es lo que va a analizar el Tribunal Oral Federal a partir del 16 de junio. Escuchen un minutito, si les parece, qué decía María Noguera, la madre de Loan. Vos hablaste con ella hoy, a posteriori de la inspección ocular. Así es, y anoche también hablé con ella. Fíjense lo que decía María Noguera esta mañana. No, yo me quedé más tranquila y caminé para acompañar a los jueces y a los que vinieron, a los que nos conocieron en el camino y ayer conocieron cómo es la realidad, así que ojalá se sepa de esta cosa caminata que se hizo ayer, así que también ellos se habrán dado cuenta que Loan no podría haber caminado esa distancia. En realidad, como ellos mismos ayer no querían ir hasta el botín porque era una distancia, la verdad, muy retirado, no le digo que un nene puede caminar hasta ahí. Teóricamente la zapatilla fue plantada en ese lugar, porque Loan es imposible que camine la cantidad de kilómetros. Déjame que aporto una serie de desprolijidades que surgieron ayer en el operativo o en esta inspección ocular. La zona de la zapatilla, la zona del botín está en un terreno privado y ese terreno privado está cerrado. Ayer, entre tantas cosas, algunos jueces no quisieron ir hasta ese lugar, un lugar alejado. Finalmente, a instancias de los fiscales terminaron accediendo, pero en el lugar tuvieron que esperar aproximadamente 1 hora hasta que el propietario del lugar les abriera las puertas para acceder. ¿Y por qué teóricamente el dueño del terreno privado donde se habría plantado la zapatilla no abrió las puertas antes? Llegó tarde. ¿Tenés idea, María, cómo es el dueño de la propiedad privada esta? Creo que Alejandro de Escópulo, pero está otro encargado ahora, pero la mayoría todos ya sabían lo que se tenía que hacer ayer. Pero claro, María, y estuvieron bajo el sol esperando a que llegue. El lunes nos fuimos hasta Naranjal, el lunes a la tarde nos fuimos con el abogado hasta Naranjal y esa tronquera que estaba yendo para Naranjal estaba abierto, podíamos pasar tranquilo. El lunes abrimos la tronquera todo y ayer justamente estaba todo liado con alambres, no podíamos abrir, teníamos que saltar el alambre. Bueno, clarito. El lunes abierta de par en par, ayer día de la inspección ocular, toda cerrada con alambre. A mí esto, perdónenme chicos, me resulta sospechoso. Sí. Bueno, ahí está la cuestión otra vez porque este caso también ha tenido vinculaciones o contaminación política, ¿no? Y ojo con la fecha del 16 de junio, porque otra vez hay algunos actores que uno que ya los conoce sabe que en algún momento pueden volver a aparecer y tratar de ensuciar absolutamente todo, ¿no? Sabemos que esto es así, lo ha sido durante todo el proceso previo al juicio oral y público y no debería extrañarnos. De hecho, uno ya comienza a observar algún tipo de maniobras en los cuales la situación o la contaminación política está ahí latente. En el medio está la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué hicieron con Loan? Loan? No se hablaba en algunos medios nacionales, y eso también habló Tamara Porcel, de inspección ocular. Se hablaba de reconstrucción de los hechos. Bueno. O sea, ya otra vez nos están llevando a la mala información. A la mentira. Bueno, hay un canal porque la información dada así de esa manera es absolutamente peligrosa porque termina generando este tipo de situaciones. ¿Y sabes cuál es el tema también, María? Que esto termina generando desconfianza sin lugar a dudas ante la opinión pública. La justicia federal está ya en la mira antes del 16. Pero porque además son los propios fiscales los que por ahí levantan la voz. La fecha del 16 de junio fue marcada gracias a la presión de los fiscales. Porque este tribunal la había fijado para octubre. Para octubre y con pocos días y no con muchas ganas y esfuerzo de trabajar. La posición firme e inclaudicable del fiscal Schaffer hizo que el juicio se adelantara de octubre a junio. Si Schaffer no se hubiese plantado como se plantó el día de la audiencia preliminar en la Facultad de Derecho, el juicio de Loan recién iba a empezar en octubre. Hay algunos personajes con cámara de la televisión nacional que ayer estaban hablando de que por el caso Loan, Gustavo Valdés no se presentó y entonces tuvo que poner al hermano. Con ese grado de desinformación, pero que no es desinformación, digamos, ¿no? Eso está hecho a propósito y qué sé yo. Pero de nuevo lo traen. Sirvió también un poco lo de este chiquito en esquina para reavivar todo. Estaba como todo muy cerca y sirvió para poner el tema con la clave política, que es lo que los fiscales están queriendo desarticular.
A priori, porque hace más de 700 días que no está Loan. Está Cayaba, Pérez, Maciel, Benítez, Millapi y Ramírez, bueno, y Claudelina Peña, para ver, que son los imputados acá, para ver si se puede saber qué pasó con Loan. Y después, lo que decías vos, los otros 10, y todo esta maraña, a ver si en algún momento también se termina de dilucidar quiénes son los que estuvieron detrás para meter la clave política como primera instancia, ¿no? Desde el primer momento. Si les parece, muchachos, nos presentamos en sociedad y vamos a estar hablando con la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, de muchas cosas. Entre esas, Artecó, que empieza mañana jueves. Mañana jueves. Ya volvemos. Bueno, estamos con la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenas noches, gracias por estar. Bueno, buenas noches a todos. Muy bien, muy contenta. Estamos a horas nada más de esta inauguración de la 8ª edición de Artecó, un poco más tranquila, está todo. Está todo bajo control. Está todo en orden. Antes de hablar de Artecó, que seguro que ese es el tema más importante, porque se empieza mañana, como lo decíamos antes de la pausa, ¿qué te pasó? Bueno, como fue muy público, sabrán que tuve una situación de tránsito, cometí un error, me hicieron una infracción, di positivo en un test de alcoholemia después de un brindis del viernes a la noche. Yo vivo muy lejos, vivo en la ruta. Y bueno, me hicieron el control, di positivo, hice todo lo que tenía que hacer. Asumí, por supuesto, el error, es algo que para nada me hace feliz ni me enorgullece, todo lo contrario. Y bueno, después sí, por supuesto, se generó un debate público nacional, ya fue quizás hasta como una carnicería pública, viví mucha violencia en redes, creo que también sacando un poco el foco de lo que realmente acá importa. ¿Y por qué crees que pasa? Y yo no quiero caer en lo que todo el mundo me dice, porque sos mujer, porque sos pública. Yo la verdad ya no sé más qué pensar, pero es como que ya me acostumbré, que no está bueno también acostumbrarse a eso, porque soy un ser humano, me equivoco y quizás me voy a seguir equivocando. Yo lo primero que hago es asumir el error, pero porque está en mi naturaleza, en mi educación, de decir sí, me equivoqué y seguir adelante con más conciencia, por supuesto, sobre todo en esta situación que es la primera vez que me pasa, porque yo muchas veces pasé controles, no es la primera vez. A mí me pasó, y te digo, porque
es una cosa por la cual uno lucha, sobre todo cuando tiene hijos y qué te pasa, porque nosotros también nos juntamos, comemos asado, tomamos alcohol y nos pasan estas cosas, y nos pueden pasar estas cosas. Es que vos sos una mina pública, vos sos una mujer pública, entonces sabés que de antemano... Sí. Ahora, siendo vos una mujer pública, una mujer de redes sociales, esto te pasó el viernes por la noche. Sí. ¿Por qué no dijiste, antes que salga la prensa, me mandé una macana, pido disculpas? ¿Qué pasó? Es que yo no, últimamente no expongo esas cosas yo las siento que son privadas, yo no las expongo. Y una vez que sale a la luz, cuando ya empieza la noticia a distorsionarse o a ver que dicen cosas que vos sabés que no son ciertas, bueno, ahí sí elijo dar mi versión, que es la que importa en realidad, porque es la versión verdadera, pero sinceramente no, como nunca me pasó, no pensé que iba a tomar tal dimensión toda esta situación. Pero Lourdes, a ver, entiendo lo que estás diciendo y hacia dónde vas, pero vos sos funcionaria pública, entonces sos consciente de que ahí asumís un... Déjame agregar algo. Es funcionaria pública, es mujer, es linda. Hay una cantidad de aditamentos más que la tienen que predisponer a ella a sí, no ayudan al morbo. Ayudan al morbo, claro. Es el tema. Entonces digo, sos consciente que no podés exponerte a ese tipo de situaciones. No, y por eso lo digo que fue un error. Fue un error. Me equivoqué, me sirvió un montón para aprender. Habrás vivido horas tremendas. Sí, sobre todo lo que fue el día lunes, sí, fue... Yo ya no quería ni abrir el teléfono. Después al otro día era el pésame de la gente, me imagino, porque claro, fue una masacre, porque no fue solo acá en Corrientes, fue a nivel nacional, escucharlo a Jonathan Vial, no sé, a todos, que está bien, pero yo digo, no, tomá este caso, pero tomá para... Justamente, es que una de las cosas que a mí me gustaría tomar es que el narcotés o la alcoholemia está hecho por algo, para las algo. normas están hechas para hay una cumplirse. Cuestión que no hay que circunscribir tampoco a la cuestión de género, porque si no estamos que haciendo está muy lo que bueno estamos que nos queriendo. pase Pero pasa porque sabemos muy bien que esta situación la vivieron muchos funcionarios públicos, Sí, claro. hombres, y que no estuvieron en la hoguera como yo. Lo sabemos. Cuando, por eso te pregunté, lo primero que te pregunté es ¿por qué crees que pasa? Porque con vos hay como un ensañamiento. Porque soy mujer, no hay, o sea, ¿Solo ¿es por eso o no? Porque no hay otra. Yo no le hago mal a nadie para que estén de esa manera violentando mi imagen, mi persona, porque está Pero bien, ¿no soy crees de que los hay medios. otra cosa atrás? Por ejemplo, como, a ver, más allá de que yo comparto que sos mujer y comparto que hay como una hazaña con respecto a ese tema, ¿pero no pensás que hay otra cosa que podés generar? Porque después del tema que le hicieron a la alcoholemia, hubo una cantidad de círculos también que se arrimaban al auto de Lourdes Sánchez y que decían, mirá, sos vos. El goce, digamos, ¿no? El El morbo, goce. que, ¿viste? Entonces, ¿vos crees que generás algo? ¿Generás que te falta empatía? Que como funcionaria pública a lo mejor generás estas cosas, o la envidia, qué sé yo, hay miles de cosas que se generan cuando uno tiene Pero éxito. eso ya yo creo que tiene que ver con esas personas que quizás, no sé, están frustradas con su vida, pero a mí yo salgo a la calle y me pasa otra cosa con la gente, me pasa todo lo contrario. Yo no creo que no genere ¿Eso vos sentís en la calle, empatía. Lourdes? Qué importante. ¿Vos notás cariño en la calle? Mucho. Porque en las redes muchísimo. uno No, siente... las redes no, que yo no me guío por las redes, pero Las redes para son, nada, sí. no. Primero porque no sé quiénes son No, del no, otro totalmente lado, de hay acuerdo. fotitos falsas, no hay fotos. Yo las redes Y no. en algún momento luego... Pero en la calle me pasa totalmente Yo lo me contrario. imagino, porque sabés que eras el tema de conversación aquí en Corrientes, todo el Ay, tiempo de se todos hablaba. lados. Digo, en algún momento dijiste, bueno, No, pero basta, aparte nos basta, ¿no? cuestionaban a la prensa también, a nosotros Sí. nos han cuestionado, che, no van a hablar. Ahora te pregunto, digo, ¿en algún momento pensaste, bueno, basta, esto no es para mí, me voy, renuncio? No.
No, porque esto que te decía, lo que me pasa en la calle también es una satisfacción personal, el estar haciendo las cosas que para mí creo que las estamos haciendo bien. Tenemos mucho por aprender, mucho camino por recorrer. Me gusta lo que estoy haciendo, le estoy poniendo toda mi pasión, mi corazón a esta gestión. Quiero seguir en esto, o sea, no, por lo que digan por ahí en algunos medios, no me va a cambiar mi foco. Mi Ahora, foco vos hoy dijiste- es hacer de la cultura algo mucho más grande de lo que ya es acá en Corrientes. Vos dijiste que te hizo reflexionar. ¿Qué te hizo reflexionar y qué ya te hizo cambiar? Bueno, primero No chupa más. es que no es tampoco el no tomar, porque uno puede brindar. Sí, yo no soy alcohólica. Hay que tomar. No, hay que hacer el No, manejar. para nada. Al contrario, mis amigos que me conocen saben qué raro, porque es verdad, yo te brindo. Hasta me pero cuidado encanta. mismo de tu imagen y de tu figura es algo que no. Y soy la primera en decir, Sí. no, hasta acá llegué, no tomo. O sea, yo siempre fui como muy cuidadosa con eso. qué Nunca te me pasó, dejó? no tengo ningún antecedente malo de ninguna infracción de nada. Pero ya sé que si voy a brindar, me tomo un taxi, un Uber y me voy a mi casa. Y ahí está muchos decían, ¿y por qué no hiciste eso el viernes a la noche? ¿No? Ya con el diario Porque con el diario del sinceramente, control te estoy yo diciendo. pensé que estaba estabas en el bien. límite. Sí, sinceramente yo estaba segura, porque ya te digo, hago ¿Qué siempre es el ese error camino. que comete más de uno que cree ¿No? que está todo perfecto y Hasta Sí. que Ya deja. está. Sí, no, Hasta que me deja de pasó estar. eso y aparte, como digo, estoy lejos, sola. Y realmente pensé que estaba en el límite, pues no es la primera vez, ya me hicieron muchas veces. Y tu actitud fue de sorpresa, ¿no? Porque vos no atinaste a nada, te quedaste en el auto y... Yo hice todo lo que me iban pidiendo y por demás también hay cosas que no sé si es habitual lo que hacen en esos procedimientos. Yo hice todo lo que me dijeron y... ¿En ningún Sí, momento, procedimiento. No, ¿en no, ningún momento procedimiento. chapeaste? No, Decir, no, mirá que yo soy Lourdes Sánchez. No, ellos chapeaban. ¿Por qué ellos Los chapeaban? inspectores venían y me decían, Lourdes, vos. No, yo nada, yo hice todo lo que me pidieron pero antes Y de además- ser Lourdes también lo hubiese Y, hecho. y ahí te dijiste, bueno, ¿cómo me voy a mi casa? Dije eso. ¿Y Le qué pregunté a ellos. ¿Y qué te dijeron? Y te tenés que tomar un auto, decir que la aplicación en ese momento Funcionaba. Me metió por un barrio medio raro, pero nada, me Llegaste fui a tu casa. me fui en un auto. a mi Y pagaste casa. la multa y retiraste el auto y hiciste ¿Te todas las retiraron el cosas. Me carnet? retiré. Estás sin carnet ahora. Yo ese día mostré mi Argentina, sí, estoy inhabilitada Estás por inhabilitada. 60 días. Por Claro. 60 días. Sí. Bueno, Ni cambiamos se de- te ocurre manejar ahora, No, ¿no? tengo mis amigos que te hacen- es un garrón igual porque vivo en ruta 5. Claro. Bueno, cambiamos, está hecha la aclaración, que haya servido de experiencia, que todas las cosas límites nos sirven de experiencia sin lugar a duda. Empieza Arteco. ¿Con Sí. qué nos vamos a encontrar mañana? Bueno, es una feria que está creciendo año tras año. Realmente la relevancia a nivel nacional e internacional que hoy tiene Arteco es maravilloso, es para aprovechar eso y que acá se siga generando toda esta movida del mercado del arte, de más posibilidades para nuestros artistas, para que se profesionalicen, para que tengan justamente oportunidades reales de que sus obras circulen, se vendan. Hay como una movida muy linda en lo que es coleccionistas, galeristas, bueno, los artistas y público también en general, porque en este Arteco en particular lo que vamos a hacer es un programa que se llama Baquianos, que es justamente educar a público nuevo que quiere empezar a comprarse una obra. Entonces van a haber Está buenísimo personas especializadas que le van a explicar cómo arrancar. ¿De cómo qué se Y eso te compra. genera entusiasmo. Se nota que estás entusiasmada en eso. No, es que a mí me emociona Seguro mucho que después de todo. lo que te pasó el porque- fin de semana entraste en eje con esto. Es que sí, lo venimos preparando hace meses a esta feria. Yo hace unos años, te diría hace 10 años, empecé de a poquito, no tengo mi colección chiquita, pero me gusta mucho ir a ferias en Buenos Aires, Rosario, en Córdoba, y realmente Arteco no se parece a ninguna de esas ferias. Y no lo digo solamente yo, lo dicen todos aquellos que ya pasaron por Arteco. Acá nosotros defendemos mucho nuestra
nuestra identidad, nuestros valores, lo llevamos a una obra de arte, cómo utilizan los artistas los materiales que vienen de la tierra. Y es más, algo que nos entusiasma mucho porque todavía no inauguramos y ya se están vendiendo las primeras obras que... Epa. Bueno, que van a ocurre, ver. en general suele ocurrir, digamos, y el Art Deco en los últimos años ha demostrado que no solamente es exitosa en convocatoria, sino es exitosa en venta, que Sí. básicamente Se vende es... todo. Bueno, O sea, es una vidriera comercial también. No, sin duda, Es que sin es duda. eso, Esa es la idea, ¿no? Es una feria, es un mercado exactamente donde los artistas tienen esa oportunidad de vender sus obras y de poder vivir de lo que aman. Lourdes, contanos qué va a pasar en el MAC y qué va a pasar en otros lugares. ¿Cómo es? Bueno, porque además de que el MAC sea el epicentro de esta feria, porque también hubo ahí polémica, decir, hay una feria de arte en un museo, que en realidad un museo muchas veces, no muchas veces, es un templo donde uno guarda el valor patrimonial de las obras de una provincia, de un país. Pero en este caso, de verdad creíamos que era el escenario ideal para mostrar lo que está pasando hoy con el arte en Corrientes. La expectativa que hay con la gente de que va a ir a conocer el MAC y Claro. ver Exactamente. Y va a haber- Es que ahí hay un límite, Sí, ahí hay un límite, ahí sí, hay un señor. límite entre el éxito y el fracaso. ¿Por qué? Porque hay una expectativa enorme. Enorme, Recordemos que el correcto. año pasado en la Galería Colón, muchos momentos de Art Deco se tuvo que limitar el aforo. Claro, de hecho, acá van a... También. Hay aforo. Tienen que tener hay aforo, eso. sobre todo en lo Hay que límites. es el MAC, que hay una capacidad para 1000 personas. Ah, perfecto. Ya hoy salieron, no a la venta porque es gratuito, quiero claro. aclarar eso, pero a través de WePass la gente va a poder sacar su ticket, o sea, su QR. Cada hora se va a habilitar a 1000 personas a que entren al MAC. O sea, La tienen feria una está hora de abierta. recorrido, puedan salir y dar Exactamente, lugar a otras De personas. 3 de la tarde a 9 de la noche. Mismo si por ahí nos sacaron antes, pueden sacar ahí en ese momento. Ojalá pero a que su haya- vez, que haya sí, gente que haya 1000 esperando. personas todo Sí, el tiempo, claro. sería Pero hay, yo creo hay. que sí. Y ¿Cuáles otros lugares hay también? Ahí está. está el Teatro Vera, se une a este circuito con visitas guiadas y además después de la visita el cierre es un concierto de la Orquesta Sinfónica, un cuarteto ahí en el foyer del teatro. El Museo de Bellas Artes, en todas sus salas van a haber exposiciones especialmente curadas para Art Deco. Está el Museo de Artesanías, el Museo Antropológico, el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura, donde se hace un homenaje a Chela Gómez Morilla. Y el segundo salón, después del MAC, es acá al lado de ustedes, que es el Salón del Chamamé, el Museo del Chamamé. Por la calle 25 de Mayo, frente a la municipalidad. Sí. O sea que toda la ciudad va a estar vestida de Art Estos Deco. son nuestros lugares oficiales del instituto, pero a su vez en el Hotel Marriott también. En la Londra también, Y en todos esos en el lugares va a haber flotante. exposición y venta. Exactamente, sí. El año pasado, si mal no recuerdo, estaba más o menos 100.000 pesos la obra Más mínima barata. de los... Porque esto es importantísimo para los artistas porque poner un precio, muchas veces no Sí. saben poner No, precio es que es- a sus obras y para sí. eso sirve esta política Exacto. pública. Este año la obra más barata de los artistas más o menos ¿en qué precio están? Mira, a mí me han llegado recién 3 dossier y hay de todo. Hay de 150, vi cosas muy hermosas. Sobre todo lo que es artesanía, yo creo que va a volar. Es Dice que hay gente que ya espectacular. tiene muchas ganas de comprarme en la producción y aún no se abrió la feria No. y la Es que- gente es quiere que, María, comprar. hay una cosa un detallito. Qué lindo, me encanta La gente que que esto quiera pase. comprar cosa buena, bonita y barata Sí, es claro. al inicio, porque Claro. eso se Exacto. va a... Se rápido. No, y algo que también la gente tiene que saber, que para eso está nuestro programa Baquianos, es que no es que vos tenés que comprar ahí de una, vos hablás con el artista, Sí, claro. arreglás, le decís, puedo pagarte en tantas Sí, claro, veces. claro. Es más, hay una mesa de un artista, Blas, que, Blas Aparecido. sí, que se vendió. Sí, claro. Una mesa gigante, divina, toda bordada, y ya se vendió a un coleccionista de Buenos Aires que viene mañana.
Mañana llegan también artistas de Buenos Aires, que es la primera vez que vienen a Artecó, como la Chola Poblete, que hoy es nuestra Marta Minujín, ganó en el Festival de Venecia, y esas cosas nos enorgullece. Seguro. También Aparte hay que estar mucho- a la altura. Hay muchos artesanos, me dicen, y emprendedoras correntinas que las obras que hacen son hermosísimas y que están todos muy Es ansiosos que de por esto. eso están ahí, porque bueno. también es cierto que el Artesco encanta cura esto. una determinada calidad. Claro. Sí. ¿No? Sí, Entonces, Bueno, hubo un jurado de selección que tuvo una tarea muy difícil. Hubieron más de 255 proyectos que se presentaron, el doble que del año pasado, y es por eso que abrimos este segundo espacio, porque no queríamos dejar afuera, eran proyectos muy, muy lindos. Esto mañana empieza mañana, Mañana jueves, a las ¿a 3 qué de la hora? tarde ya está abierto para el público y a las 19 horas es la inauguración oficial ¿Dónde va a ser la inauguración? en el hall del MAC. Ahí va a y estar al la lado Orquesta al lado, Sinfónica. ¿qué va a pasar en el escenario En que hay armaron? un escenario en la Plaza Vera. En la Plaza Vera, ahí van a ver diferentes espectáculos que Marcelo, nuestro curador, le puso Artesó, porque no es que solamente va a ser música, sino son performance con arte y sonido en diferentes horarios. Está todo en nuestras redes, pusimos Una cosita la que grilla. estaría bueno que la gente que pueda, que compre, porque los artistas están atravesando también una situación de crisis. No es que estamos de Sí. pura tilinguería, digamos, hablando de No. arte cuando no podemos llegar a fin de mes, digamos. Claro. Sino que es La justamente crisis una le llegó a muestra que ellos también. permita, Sí, señor. entre otros, a los artistas que le va bien, le va bien. Le va digamos, ¿no? bien, sí. Pero Ya a lo- los que Siempre. no, es una vidriera para que Exacto. puedan... Artistas y Sí. artesanos. Dice que Exactamente. yo no- Bueno, de Paraguay vienen Claro. como 3 Sí, galerías sí. que Sí. siempre se vende mucho todo lo Todo de, lo lo de paraguayo, Paraguay. sí. Vienen de Jujuy, de Buenos Aires. Viene un curador del Museo de Arte de San O sea, es Pablo. una edición en crecimiento claramente Sí, con el claro, escenario, claro. con el nuevo escenario que es el MAC, ¿no? Sí. Hay compradores que nosotros no tenemos idea, que Sí. vienen, que Dicen que el están... ministro de Sí. la Divino. Corte puede andar por acá. Sí, Rosenkrantz del año pasado compró varias. Hablando de la Corte Vaya. Suprema Bueno, de Justicia de la que Nación. venga, porque Que yo creo que venga. el éxito de esta feria, por supuesto, va a ser que los artistas puedan vender todas sus obras. Gracias, Lourdes Sánchez. No, y cuando termines, tomá, pero andate. No, pero yo voy a brindar, me voy en te brindás auto. y después te vas en No, Uber. no, Por no, favor. no lo hago más. Ah, no lo hago hacemos más. nosotros. ¿Sabes lo que hacemos nosotros? Carlos, como no toma, nos colgamos todos con Carlos. Bueno, Carlito, te llamo. No hay problema. Gracias, Lourdes. Gracias Todo a el usted, éxito gracias a del usted. mundo. Seguro en los próximos días seguimos hablando de Artecó y después hablaremos con ella de lo que deja esta muestra en Corrientes. Dice que tenemos que subir a la terraza del MAC, que es impresionante. Vos sabés que yo todavía no conozco. Yo ¿no? tampoco la Yo terraza. no conozco, ¿Sabés lo que te hermano. perdés? No conozco. Sí, Debo yo no reconocer, conozco la terraza. debo Qué reconocer bueno. que no conozco y que me encantaría. De hecho, voy a ir, ¿no? Voy a Vamos, ir. sí, por supuesto. Sí. Felicitaciones, Lourdes. Gracias por estar. Gracias a usted Señores, por el hacemos espacio. una pausa y ya volvemos. Apuestas deportivas y casino online en un solo lugar. Jugá, apostá y gana. Casinos del Litoral Online. Tu casino online en Corrientes. Big energy, low effort. Look at me, that's pressure. I don't chase, I get her. I don't beg, I bless her. Big energy, low effort. Look at me, that's pressure. I don't chase, I get her. I don't beg, I bless her.
Bueno, muy bien. Que mi pregunta de... Sí. Hermoso. Bueno, volvimos en nuestro último tramo del día de hoy de Sin Freno y ya se incorporó, gracias a Dios vino, porque parecía que no llegaba. No le alcanzó para el... No. Para la forma. Jorge López de Simoni, más conocido como Chipa para mí. Sí. ¿Cómo estás, nene? ¿Cómo están, compañeros? Gracias. Me dicen que después de esto no hay otro bloque, así que o estoy acá o no estoy más. Sí, sí. Ya me recortaron el sueldo, las mangas. Esto La hoy no me manga. saco. A mí apenas Pará, me dieron un eso chaleco. no te cortaron eso es un chaleco. Esto es un chalecazo de etiqueta negra. Qué bueno. Ay, etiqueta negra, mirá. Sí. Qué fácil que anda, Vino a mandar con chiquita. Así que gracias a la gente de nuestros amigos de Grun. De Grun. Ustedes también están. Los Sí. los Fue tres, Magrón, sacamos los sacos y le dijimos a Chipa al chaleco nada más. Exactamente. Hasta ahí alcanzó. Bueno, yo Nada gracias más, el canje no alcanza a mi para más. camisita de Santa Bohemia que está en Junín 284. Esa es como leñadora, ¿no? Ay, ¿Es me porque vos sos encanta. muy de bajar leña, María? Y de usar la leña también me gusta. Bueno, pero es tan Y linda, ganando- calentita, ideal para estos días. Ganando amigos todo el tiempo. Ganando entonces. amigos. No, Claro, la verdad que yo claro. vengo en este bloque por eso, porque ya se pelearon con todo y ahora vengo yo. Pero Bueno, a ver. te quiero aclarar una cosa. Hay mucha gente que no te quiere a vos. Y mucha hay gente que te pero adora. pará, boludo, hay mucha gente que me quiere. Se te habrá También. escapado eso, supongo que se te escapó. Sí, Sí, bueno. tenés mucha gente que te me quiere. Yo creo que quiere. es más la gente que le quiere. Sí, por supuesto, son Gracias, multitudes. Carlín. Son Gracias, multitudes, Carlín. María. Pero hay algunos que Pasa que los que no le quieren son pesados. pesado y además parece que tienen influencia. Sí. Porque hay alguien que te quiere, ¿En serio? te quiere llevar presa. Te quiere meter presa. María. ¿Presa? Sí, te quiere meter presa. Así mismo. Te quiere meter presa. Pepe sabe un poco del asunto, así que le voy a pedir que nos acompañe. ¿Qué pasó, Pepín? ¿En Mirá, serio vos te que querés contar. detenida tras las rejas? Sí, sí, sí. Tras la reja. De hecho, Me estás ya hay jodiendo. como una reconstrucción del hecho, pero ayer... Es más, a pan y agua, o sea que ahí la inyección no va a necesitar. Ya, como a pan y agua. Claro. Va a adelgazar sin, Totalmente. sin suplemento. Exacto. Ayer Qué hijo de se realizó una audiencia en el juicio contra el ex legislador Susini, Manuel Susini. Ahí declararon 2 testigos y también declaró el imputado, ¿no? Sí. Fue como, bueno, la última declaración antes de los alegatos que se corrieron al 1 de junio a las 8:30 de la mañana. Sí. El tema es, hasta ahí esa es la Está noticia. acusado, está yendo a juicio por un delito sexual. Sí, sí, ¿no? claro. Sí. Es un abuso simple en carácter de continuado. Esa es la carátula La carátula. por la cual el ex legislador Manuel Susini está siendo enjuiciado. Exacto. Y ya estamos en etapa de alegatos finales el 1 de junio. Pero Lo que- ayer, en ese alegato él habló en su declaración de su final, vinculación con habló, el poder. y ahí es donde... ¿Se acordó de vos? ¿Se acordó de vos? Pero yo no, él habló, ¿por qué se acordó? Yo no tengo nada que ver con el poder, No, pero porque él, dice que él te va a meter habló de preso. la vinculación que tiene con Ramón Puerta, Ricardo Colombi, Bueno, lo que Perucho él chapeó, Casal. chapeó, Él chapeó. 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 Es de que él forma parte de un círculo de poder que Exacto. incluye al ex gobernador Ricardo Colombi, Sí. al ex presidente de la Cámara de Diputados Pedro Casani, al Sí. ex gobernador de Misiones Ramón Puerta Sí. y a sus hermanos, y a los ex Jeter, a los hermanos Jeter, exacto. Jeter de Y que- Riachuelo. Los Pero Jeter dijo- Montón. Exactamente. Él dijo que puso 37 Sí, jueces a mí me y impresionó fiscales. ese número. Que fue el encargado. 37 Que suena, jueces. esto suena como un apriete. Pero yo que tengo que ver, yo no soy No, ni... suena Había no, un malestar. Suena hasta de más ahí. Había Es male- un el apriete. malestar que había en tribunales Pero claro. por lo que dijo Susini fue una. Bueno, imagínate, yo soy amigo de fulano, mengano, sultano, viajé y dio los lugares a donde viajó, qué sé yo. Además, puse 37 Sí, sí, jueces y fiscales, por lo tanto, ojo con lo que van a hacer. Y también le voy a meter presa a María Mercedes. A María Mercedes. ¿Qué tiene No. que ver? Sí, sí, a vos, María. A vos, María, porque vos sos así. No, boludo, Y te pará. quiero decir una cosa. Tenemos la imagen. Ya se ejecutó la orden. Está ejecutada. Mirá la cantidad de pucho que hay ahí. Pero por lo Y el menos whisky, boludo, Carlitos te qué llevó el hijo de whisky. puta que sos. Acá te llevó los puchos Pepe. Y yo te Boludo. llevé la lapicera porque sé que te gusta escribir a mano. Escucha, chica, qué basura que pero, sos, chica, hay que- gente que ya está juntando firmas. Sí, sí, hay una larga. Hay una tal doctora Silvia, no sé cuánto, no me voy a acordar. Pero hay varios que están Que firmando. firman, Sí, que sí, sí, vaya. que apoyan eso. Sí, te ¿Qué? digo que que apoyan que... siguen la firma. Que vaya presa. La continuidad de la prisión preventiva. Exactamente. Sin posibilidad de ir a tu casa como Cristina y todo eso. No, no. En celda, o sea, Exactamente. hay En la Escuchá, celda. María, ¿qué vamos a hacer el 1 de junio a las 8:30 de la mañana? Tenemos que ir a esperar el alegato. El ahí, alegato y después el final, veredicto, la después el sentencia del veredicto. Tribunal Oral Penal. Boludo.
Qué bárbaro, cómo pierden tiempo. Bueno, ¿qué vaya? Bueno, pero Para escúchame, esta si conoce boludez viniste- si puso 37 jueces y Sí, fiscales, claro. yo que vos no estaría tan tranquilita. Claro, tranqui, porque mirá que puedo haber puesto también a alguien de la CIDE, qué sé yo. Claro, seguramente, sobre todo. Pero bueno, eso es una cosa. Otra cosa es que hoy estuvieron hablando con Lourdes, contravención y demás. Yo quiero... Faltó el cartelito, ¿eh? Sí, exactamente. Quiero introducir un tema en la mesa que está muy de moda, que es el, ahora ya conocido por todos, avispón verde. El avispón verde, ¿saben lo que es? Por supuesto, es una unidad creada en el laboratorio Polich. Sí. Exactamente. ¿Y ese vendría a ser un hijo de Plata, no va del problema, Luchito chamigo. Luz, Plata, problema, chamigo. Taca, 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 taca. Sí, en la operativa de la municipalidad están armando muchos líos. Exactamente. Y ¿Qué pasó? yo quiero saber... Ay, me encanta la avispón verde. Yo quiero saber dónde está el panal, porque yo ya lo odio al avispón verde. Porque, no, porque no tiene nada de tolerancia. Ahí vamos a compartir alguna... Claro, el éxito del avispón verde en las calles. Éxito, habla por vos porque no te tocó. A ver. Ahí Este va, ¿no? es- a este va. ¿Ahí tiene audio? Atención, 8:15, abájese de la moto, 8:15. Atención. Viste que en la cancha de fútbol, Carlito, vos que Sí. sos jugador de fútbol, Sí. por ahí vos jugás con otro que no conocés. Entonces Claro. le decís, tiene el 5 en la Sí, camiseta, le decís, pasá 5, Sí, pasá. Claro. Bueno, Sí, este- petizo, pasame. Exactamente. Quilme, pasame, Quilme. A mí me dicen, gordito, pasame. Atorale a ese que no sabe. Bueno, y estos somos todos números. Yo Claro. soy 936, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Y te van Claro. diciendo, pero tienen que tener algo de tolerancia, porque yo el otro día paré acá en la otra cuadra Sí. para que se baje mi mujer y está el avispón pegado ahí, no sé dónde apareció. Te juro que es un 4K, pero parece que tiene alas, porque yo no lo veía en el retrovisor y de golpe estaba, me dice, 9:36, circule, 9:36. y le digo, estaba A bajando. mi mujer. 9.36 en la patente. Claro, no caía. 9.36. Y mirá si están infragantes, pero en otro En tipo tu de caso actividad. sería 0:15, circule de pala para abajo en la radio. Circule 0:15. te van a decir a vos, Claro. María. Y miren, Seguro. señora rubia, con los... Señor, circule, esa mujer ajena. Deje eso, señor. Claro. Bueno, Y así si que- anda incógnito con alguien. No, te manda al frente. te ¿no? manda al Chamigo. Yo creo que esa parte hay que ajustar, Claudio, querido intendente, porque... Pero bueno, pero yo Está creo que es buena. útil. Hablando en serio, Sí, tendría está que- bueno, ¿no? se tendría que No- haber más. No sé hasta cuándo es el periodo de adoctrinamiento, digamos. Sí. Por ahora te avisan. Además, Claro. esta semana subió Walter Parisi. El Sí, famoso claro. Walter Parisi subió también al... Y se baja y empieza a dar indicaciones. Circule, señorita, circule, no puede estar ahí. Esa- Señorita, circule. No, tenemos que aprender entre todos. No me mira así, señorita, circule. Usted no puede Igual, hacer con la bueno. moto, señorita, de para bien de todo. Sí, igual. Qué hijo de- Walter es... ya- Es un capo. personaje. Se paró en Junín esta semana. Se paró en ¿no? Junín y San Juan. Estaba en Sí, Junín y San Juan y ahí daba Pero eso indicaciones. está bien porque la gente que va caminando por Junín cree que los semáforos no son para Exacto. ellos. Y eso que Exactamente, él le el decía semáforo de eso. peatón. Es verdad, Él le eso. decía eso. Sí. Pero además lo que me llamaba la atención era cómo la gente le prestaba atención. Y claro. Era, Sí, era sí. casi como una atracción, ¿no? Estaban ahí Sí, mirando, claro. y mirando los pasos. A mí me encanta. El Sí. avispón me encanta. Sí, me parece aparte genial. algo innovador. Novedoso, ¿no? gracioso. Y no es represivo, ¿no? Mira, Es claro. preventivo. No, porque es educativo. Educativo. Educativo, exacto. Está bueno, ¿no? Está bueno. Habría que darle un curso de locución a los que van arriba nomás. Sí. Porque por ahí, pero bueno, fuera de Y eso. lo otro que también está bueno es que los procedimientos municipales funcionan, sea quien sea la víctima. Ese es Eso un también, buen dato. me parece que es el mensaje que tiene que Sí, guiar. claro. Porque Ese pasó es un con buen Lourdes y pasó con el No hijo de víctima en Clark, realidad, del sino sea quien intendente, sea el digamos. infractor. Porque Exactamente. víctimas no son, sea quien sea el infractor. Exactamente. Está Porque bueno. eso es lo Víctima que- no hay nadie acá. Uno es eso lo que infractor es hace infractor. es que robustece la política pública, digamos, Exacto. y como toda política pública es igual para todos. No, porque Ese además debería que van a ser- decir, che, ese- mirá si a Lourdes Sánchez le sacaron el auto, a vos también te van a sacar. Claro. No, no, claro. Claro, bueno, No, pero- si le sacaron al hijo de Claudio, Sí, claro. yo que apenas lo conozco, imagínate lo que me puede hacer a mí. Claro. O sea que- Y escuchá, y ahora hay también una nueva novedad que creo que estaba en tu agenda, las compras. Bueno, esto ¿Qué, traje qué también es porque... eso de las compras? Y viste que hay toda una movida de gente que... No tiene nada que ver con Shane ni Temu. Diría el diputado, ¿cómo se llama el diputado que era candidato a vicepresidente de Macri? Se me fue ahora. ¿Pichetto? Pichetto. Pichetto. No hay que comprar en Temu, ni Temu ni Shane, no hay que comprar acá. Y parece que tenemos una legisladora correntina que se plegó. A mí me parece muy bien, porque hay que... La industria nacional hay que Hay defender. industria nacional,
siempre y cuando sea industria nacional. Los invito a ver esto. A ver. Esta es una promoción que hizo la diputada Virginia. Pero bueno, yo no soy Virginia, no tenés que hacer estas cosas. ¿Para qué hacer estas cosas si saben cómo me pongo? Claro. Vamos a escuchar un poquito A la ver. última promoción que está haciendo Virginia Que Gallardo. está haciendo Virchu. Se viene el frío y no te puedes perder las ofertas que vas a encontrar en Once. Que Jane ni Temu, Argentina, papá. No digas que no te avisé. Vamos Argentina, vamos que salimos de esta de una, ¿eh? Extendió el hot sale. Calzas y camisetas térmicas. Buzos polares a 7.000 pesos. Camperas polares a 10.000 pesos. Más fibrea, más fibrea. Ya tengo la casa acá preparada, ya tengo la bandera yo colgada. Los colores que me representan son los mejores de esta tierra. Está promocionando, para mí hay 2 o 3 cosas acá que bueno, tenemos que resaltar. Está promocionando Once, Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Todo el mundo conoce Once. Algunos no le dicen 11, para ser más cheto le dicen 11. O Flores le dicen anduvo por Flowers. Bueno, 11. No es un mercado de acá. Vos sos diputada nacional por Corrientes, Virginia. En segundo lugar, el 95% de las cosas que venden ahí o vienen de Perú Sí, o claro. de Bolivia o de China. Ajá, O sea, no es industria nacional eso. claro. Y después, ¿qué hace una diputada nacional nuestra promocionando un lugar en donde se van a hacer compras en la ciudad de Buenos Aires? A mí me parece que no está muy bien eso. Digo, acá podría No promocionar veo unas por cuantas qué cosas, no. ¿no? ¿Cómo? Ella está ya en Buenos Aires porque no terminó todavía la casa en el sitio baldío de Riachuelo. Ay, María, viste que... Otra que va a estar en la lista pidiendo la Porque no prisión hay, de... Claro. Pero hay albañiles, pues están parados. Acá Corrientes La está como el construcción. 90% diría La nosotros, ¿no? construcción. Pero, bueno, El efecto derrame no llegó. No, de 11 no pasó. Virginia, me gustaría saber qué de lo que tenés puesto es de 11. Nada, yo tengo alguna cosa. ¿Alguno de ustedes tiene cosas? ¿Vos tenés algo de 11? sí, Yo también. por favor. Y ¿Cómo sé. no? Pepe seguro, porque Pepe, no sé Carlito que es un poquito pero más, por pero supuesto. Pepe, ¿viste? Perdón, Escucha. tengo muchas cosas también De de... 12 y de 9, ¿eh? Pero ahora, ¿por Hoy qué, tengo cosas de canje. ¿por qué jode tanto este video? Porque también en los medios nacionales salieron a matarla con esto. ¿Por A mí qué me jode- hace estas cosas? Bueno, no sé si a usted le jode o no, porque más allá del chiste, yo creo que ella no tiene muchas ganas de que se lo vincule con cosas que son de Corrientes. Ponete a pensar qué cosas de Corrientes, aparte del carnaval, ella promocionó. No. ¿Promocionó la vi, alguna no, otra sí, cosa no, de Corrientes? No. Mostró nuestra costanera o alguno de los lugares Las del casitas de los interior. No, la perros, casita de los la perritos, casita no de te los olvides, perritos. no te Ya olvides. no está más ninguna. No, se están más. desintegraron Sí. todas. Está en la sí. casita de los perritos. Pero Sí. digo, diputada nacional, más allá de que diga que ella está, está para levantar la mano por el proyecto Mande Presidente Milei, bueno, eso está muy bien. Pero nosotros tenemos acá cosas para mostrar y para promocionar. Digo yo, y ya no me jodan más porque después yo traigo y me dicen... Capaz que vienen a darte ahora. También puede Claro. Hay ser. algunos que les sobra plata para poner algún cuadrito en sus casas nuevas, esa que se Sí. yo. Viste que tenés muchas casas y muchas paredes vacías. Te Exactamente. vas a colgar varios cuadros ahí. Bueno, pero primero hay que terminar la casa. Según Mariano, terminó la casa. ¿Algún adorno va a venir por acá? No, digo, capaz, algún ¿Algún compañerito. adornito? Para adorno. Algunas cosas en oferta se podrán encontrar. Cierre, señora, lo que puede ser su último programa. Bueno, Exacto. Porque el lunes usted puede quedar detenido. nos queda un minuto y en un minuto me gustaría si vos me podés dar un touch de economía. De economía, Breve, tiene que ver breve. con los números y los recursos coparticipables, porque el mes de mayo veníamos hasta abril con una caída, Sí. una caída muy fuerte. El mes de febrero fue tremendo. La provincia de Corrientes perdió en el primer cuatrimestre del año 40.000 millones de pesos, es una cifra importantísima. En abril la cosa fue más o menos pareja, casi un 1 o 2% abajo en los recursos coparticipables, pero mayo, por lo menos en mayo, esa caída se detuvo. Y esta semana, en lo que va de la semana, los recursos coparticipables han ingresado de una manera importante a la provincia de Corrientes, lo cual genera un poco de alivio para lo que venían siendo finanzas provinciales realmente alicaídas en cuanto a los recursos coparticipables. Hay un buen dato de esta semana que tiene que ver con la liquidación del impuesto a las ganancias. ¿Qué significa esto? Que no se va a perpetuar en el tiempo, pero por lo menos por ahora, por mayo, hay cierto alivio.
Bien. Pero es un alivio que los analistas consideran que es temporario. Bien. Compañeros, ha sido un placer estar con O ustedes. sea, no se hagan los rulos. Exacto. No se hagan los rulos. Sí. Bueno, O ha no sido- se coman la curva. ¿no? Exactamente. Compañeros, ha sido un placer. Nos encontramos el próximo María, te hago una miércoles. pregunta. ¿Vengo el próximo miércoles? Sí, vení, pero no ¿O me traigas vas a las avisar? boludeces que trajiste hoy. Que yo, Bueno. ay, yo me veo en la... En la prisión. ¿Podemos compartir la imagen otra vez de María? No, Sí. no, Sí, por boludo, favor, tenemos que basta. cerrar con esa Córtenla, imagen que es- córtenla, no, porque me hace mal. A ver, una imagen Nunca de María. estuve, nunca estuve Este demorada es ni el sueño húmedo detenida. del mirá. ex senador Susini, mirá. Ahí está María. Bueno, hasta el próximo Pobre miércoles. María.